Son las 4:03 de la tarde ya, y damos la bienvenida a todos los asistentes a este webinar de hoy, 3 de agosto, del ciclo de webinars que tiene INEA Campenaike. Y el tema de hoy es la importancia de la biodiversidad en sistemas agrícolas, que está a cargo de nuestro colega Gabriel Seger, ¿cierto? Y a través de esta metodología vamos a hacer una presentación, y al final de esta, o a medida que vayan teniendo preguntas, las pueden ir canalizando a través de este chat específico de preguntas y respuestas que se encuentra inmediatamente al lado derecho de los monitos de participantes. Bueno, en específico, la charla de hoy se enmarca en el programa Capacitación en Técnicas de Agricultura Sustentable para pequeños agricultores de Magallanes, y va a ser dictada, como les dije, por nuestro colega Gabriel Segers, que es ingeniero agrónomo y magíster de recursos naturales de la Universidad Católica de Chile. Ha trabajado como coordinador de proyectos agropecuarios y ha ejecutado también labores en la Escuela Agroecológica de Pirque previo a su ingreso a INEA. También ha participado en trabajos colaborativos con el Laboratorio de Agroecología en la Universidad de California, y actualmente forma parte del Museo de Historia Natural de Río Seco, y desde el año 2009 forma parte del equipo de Agricultura Sustentable de INEA Campenaike. Así que espero que sea una jornada provechosa, que podamos responder sus dudas o profundizar en aquellos aspectos en los cuales tengan curiosidad acerca de la importancia de crear y aumentar la biodiversidad dentro de los sistemas agropecuarios a distinta escala, y que sea una charla entretenida y, por supuesto, productiva. Suerte, Gabriel. Muchas gracias, Claudia, y todos los participantes que están presentes. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, ya nos vamos acostumbrando a trabajar en esta modalidad, y hoy día, como decía Claudia, vamos a hablar de la importancia de la biodiversidad en sistemas agrícolas. Vamos a tratar de darle una bajada regional a este tema de la región de Magallanes, y de ser lo más conciso, porque es un tema, ¿no es cierto?, muy, muy amplio, como se imaginarán. Biodiversidad abarca mucho, así que vamos a enfocarnos en algunos temas nomás. A ver, ahí. Esta es una pequeña estructura de la presentación. Vamos a partir por una introducción al concepto de biodiversidad. Luego nos vamos a introducir al concepto de agroecosistema y la agrobiodiversidad que yace en los agroecosistemas. Vamos a hablar sobre algunas prácticas de rehabilitación de redes tróficas del suelo y algunas prácticas de rehabilitación de redes tróficas en comunidades vegetales. Vamos también a dar nociones sobre el manejo ecológico de plaga y nociones sobre el rediseño predial agroecológico. Vamos a terminar con conclusiones y algunas preguntas de cierre. Y como verán, hay harta noción acá, porque como decía, no es una charla especializada, eh, es una charla, ¿no es cierto?, para introducir a los conceptos de biodiversidad en agricultura. Bueno, y la biodiversidad, a rasgos generales, hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra, y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman, resultando de miles de millones de años de evolución según procesos naturales, y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Y aquí a mano derecha tenemos una foto, ¿no es cierto?, bastante clásica, de hecho es de Wikipedia. Y ahí ven mi cita a Wikipedia. Hoy en día es una gran enciclopedia. Eh, pero esta fotografía, ¿no es cierto?, habla de un ecosistema muy complejo, ¿no es cierto?, en las zonas más biodiversas de la Tierra, es decir, donde hay más especies ocupando un espacio determinado en la Tierra, que son las zonas tropicales. Y nos metemos en el concepto de ecosistema como matriz de la biodiversidad, ¿cierto? El ecosistema viene a ser aquel sistema, valga la redundancia, que emerge de todas las interacciones entre las distintas comunidades biológicas, de las distintas especies que habitan en un medio ambiente, que ocupan ese medio ambiente y sus recursos.
¿ya? Hablamos de, entonces, interacciones entre especies de aves con especies de eh, insectos en el suelo, larvas, ¿no es cierto?, plantas, hongos, bacterias, nemátodos, cómo todo esto interactúa también con el aire, con la luz y con el suelo para formar un ecosistema. Y algo que aquí, ¿no es cierto?, a mí me gusta recalcar también, en palabras de Margalef, que es un famoso ecólogo, es que en el estudio de los sistemas interesa más el conocimiento de las relaciones entre los elementos interactuantes que la naturaleza exacta de esos elementos, los cuales son estudiados por alguna otra ciencia, ¿ya? Y eso es también por qué compete esto a la agricultura, porque en agricultura nos dedicamos, al menos en gran parte, a las interacciones, más que a un elemento en particular. En la agricultura tenemos que interactuar con un montón de variables, ¿no es cierto?, que interactúan unas con otras y tenemos que lidiar con toda aquella complejidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la agricultura? Y bueno, sabemos que durante más de 10.000 años, 10 a 15.000 años, el ser humano a lo largo de toda la Tierra, y en gran parte de la Tierra, desarrolló la agricultura, ¿no es cierto?, haciendo uso de los ecosistemas, y no solamente haciendo uso, sino que formando parte de esos ecosistemas y de los procesos y dinámicas naturales que ocurrían en la Tierra. Con ello se construyó los paisajes, ¿no es cierto?, que llevaron al ser humano y a sus distintas culturas a las formas de vida que conocemos hoy en día. Y en estas interacciones entre el ser humano, a través de la práctica agrícola, principalmente en el pasado, a través de estas interacciones se hacía uso también de lo que la tierra daba, ¿cierto? Y era algo, ¿no es cierto?, de hecho muy común, que se escuchaba de los campesinos antiguamente, que era, yo trabajo lo que me da la tierra, ¿cierto? Y obtengo lo que me da la tierra de mi propio trabajo, pero es lo que da la tierra, en el fondo. Y eso es algo que ha cambiado mucho estos últimos 50 años, desde la Revolución Verde en adelante principalmente, en lo cual ya no se esa idea se ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Ya no se trabaja lo que da la tierra, sino que se trabaja lo que se obtiene de acuerdo a una serie de otros inputs tecnológicos y técnicos que se usan para producir comida. Pero en el pasado, ¿no es cierto?, se ocupó lo que daba la tierra, y lo que daba la tierra eran los ciclos del agua, la humedad del suelo regulada por toda la vida, ¿no es cierto?, en el suelo, los ciclos de los distintos nutrientes, ¿no es cierto?, que se ocupan, que hoy día vamos a comprar por sacos a los distintos mercados agrícolas, el fósforo, el potasio, el nitrógeno, por simplificar el asunto. Esto antiguamente, y todavía, ¿no es cierto?, en los bosques, en las zonas, en los agroecosistemas más naturalizados, tienen procesos de mineralización natural que son entregados por los mismos animales que ahí habitan en interacción con las plantas y animales que utilizan los seres humanos. Y la pregunta es, en estas dos fotografías, ¿no es cierto?, que tenemos acá un bosque de coigüe de Magallanes, en la zona del río Bachelor, en el estrecho de Magallanes, y un bosque quemado en la isla Riesco, qué se perdió en la historia, ¿no es cierto?, en los últimos 100 o 50 años. ¿Qué se perdió? No por qué se perdió, pero ¿qué se perdió? ¿Qué es lo que perdimos? Y también simplificando, ¿no es cierto?, perdimos no solamente la diversidad biológica que había sobre gran parte de la Tierra, vale decir, las plantas y animales y hongos y bacterias que ahí habitaban, pero también perdimos la capacidad productiva, la capacidad de carga de esos suelos, ¿cierto? Y por eso se sabe y se escucha de cuántos animales, por ejemplo, en Magallanes, se podían tener antes en una hectárea y cuántos animales se pueden tener hoy en día. No me quiero carrilear porque no soy experto en eso, pero sabemos que hoy en día, ¿no es cierto?, se ha reducido muchísimo la capacidad de carga de la mayoría de los sistemas productivos, ¿no es cierto?, de los suelos productivos de la región, y también me atrevería a decir de Chile. Y eso ha llevado a que tengamos que utilizar una gran cantidad de insumos
de fertilizantes y tecnológicos para poder paliar eso que perdimos, eso que se perdió, y que se utilizó de manera más o menos tendiente al equilibrio durante muchos miles de años. Entonces perdimos suelo, perdimos materia orgánica, y perdimos con ello también la capacidad de fijación y mineralización de los principales nutrientes que requerimos para hacer agricultura, para practicar. Y esto nos vuelve al concepto de diversidad, pero desde el agro, ¿no es cierto? Se habla de agrobiodiversidad, que es la variedad y la variabilidad de animales y plantas y microorganismos que influyen directa o indirectamente en la alimentación y la agricultura. Y es principalmente también el resultado de la interacción entre el medio ambiente, los recursos genéticos, los sistemas y prácticas de gestión utilizados por los pueblos de diversas culturas. O sea, no son solamente las especies que cultivamos, eh, sino que también es la variabilidad genética que hay dentro de esas especies, pero también las culturas, ¿no es cierto? Los sistemas culturales que han llevado a esas especies a ser parte hoy en día de nuestra dieta. Y esta es una diapositiva que extraje de una notable presentación de la doctora Clara Nichols, en la cual habla de cómo la variabilidad, o sea, la diversidad genética, ¿no es cierto?, de alguna manera otorga estabilidad a los sistemas agrícolas históricamente. Pues en esta curva que vemos acá, no sé si me pueden seguir con el puntero, ¿no es cierto? Tenemos acá el rendimiento, perdón, que está en inglés, es un gráfico antiguo, el rendimiento en kilos por hectárea, ¿ya? Y tenemos acá las condiciones ambientales. La línea punteada es un óptimo y se desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha a condiciones más marginales, o sea, desde una condición ambiental óptima, ¿no es cierto?, donde tenemos muchos recursos naturales para explotar, ¿no es cierto?, hacia zonas más marginales donde esos recursos han sido degradados o destruidos. Y pasa que la ciencia también nos ha demostrado de que aquellas variedades milagrosas que se crearon durante la Revolución Verde y que se siguen creando, que son muy eficientes bajo condiciones óptimas, donde hay, ¿cierto?, una cantidad alta de nutrientes para desarrollarlas, donde hay una cantidad abundante de agua, ¿no es cierto?, y de materia orgánica, aquellas variedades milagrosas se dan muy bien y tienen muy buenos rendimientos. Sin embargo, cuando nos alejamos del óptimo, aquellas variedades milagrosas caen en sus rendimientos abruptamente. Y eso es algo que se observa muy a menudo, ¿no es cierto? Cuando se entrega, por ejemplo, los paquetes tecnológicos, ¿no es cierto? Las semillas de una variedad determinada, muy moderna, agricultores que tienen sistemas tradicionales más antiguos, ¿no es cierto? Heredados de sus ancestros, ¿no es cierto?, de producción, y tienen malos rendimientos. ¿Por qué? Porque fallan con alguna de las componentes que hacen necesaria la producción para esas variedades y tienen malos rendimientos. Mientras que en general se observa, como norma general, que las variedades tradicionales, es decir, las variedades antiguas, que existieron se desarrollaron durante 10.000 años, ¿no es cierto?, tienen una capacidad de resiliencia frente a la marginalidad de los ecosistemas, es decir, ante la sequía o ante la falta de ciertos nutrientes, no les va tan mal. Y esa es la cosa, ¿no es cierto? Eh, como decía una profesora, Zoraida Calle, esto se trata de, si me caigo con dignidad, ¿no es cierto? Entonces, si no me va a ir tan bien, bueno, tampoco me va a ir tan mal. Lo que al agricultor no le puede ir es mal, porque cuando le va mal a un agricultor, significa un año perdido, y eso significa, ¿cierto?, significa una crisis económica muy grande en su vida. Y también, además de la diversidad genética dentro de una especie, tenemos la diversidad de las especies que cultivamos y las que no cultivamos, pero que son funcionales a la agricultura. Entonces, hablamos de no solamente la diversidad de lo que ponemos dentro de un invernadero o en una melga, ¿no es cierto?, sino que también de lo que acompaña, ¿ya? Y en eso también, acá yo pongo una foto de la zona de transición entre las pampas y las zonas arbustivas de mata verde, ¿cierto? También tienen flores que también atraen una diversidad de insectos, de animales,
y que funcionan dentro de los sistemas agrícolas y que de alguna manera también regulan nuestros sistemas agrícolas. Y acá una noticia de último minuto: el SAC de Magallanes supervisa cuarentena de bovinos raza Highland. Me sorprendió bastante esa noticia, está interesante. Una nueva raza, ¿no es cierto?, que va a aportar también a la diversidad bovina que ya hay en la región. Así que estamos expectantes a eso, y eso también para decir que no solamente diversidad de plantas, sino también de animales, por supuesto. Bueno, esta es una fotografía en la finca El Vetiver, cerca de Cali, en Colombia, en una zona marginal para la agricultura, una zona que habían sido prácticamente durante muchos años cerros pelados que se habían quemado, talado hace mucho tiempo, y muy pocos agricultores en la zona, uno muy tosudo, por así decirlo, don José, eh, que llegó a ese lugar hace unos 30 años y comenzó a restaurarlo, a meter una gran cantidad de diversidad, de materia orgánica también, a ciclar los nutrientes y a tener un paisaje muy diverso. Y porque también la diversidad habla de la diversidad de los paisajes y cómo el agropaisaje, o sea, cómo, perdón, los agroecosistemas se interactúan en un agropaisaje, por así decirlo. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, el paisaje agrícola acá, ¿no es cierto? El ecosistema agrícola acá, y tenemos también un ecosistema natural que interactúa y que provee, sean insectos, controladores, pájaros que se comen a pájaros que nos causan problemas, ¿no es cierto? Eh, eh, Culebras o serpientes que controlan roedores, etc. Tenemos entonces una diversidad de ecosistemas. Acá lo mismo también, perdón, se me corrió, lo mismo en el Valle del Cauca, en Colombia, que me tocó visitar, un sistema productivo de morones, ¿no es cierto? Muy productivo de morones, pero que está rodeado también de bosque, que interactúan los distintos ecosistemas agrícolas, vistos acá en los morones, y también allá atrás, donde está iluminado, también son sistemas agrícolas, aunque no lo parezca, son plantaciones de plátano y otras especies, rodeados de una matriz paisajística boscosa que provee de recursos también al ecosistema y de regulación. Entonces, esto también se asemeja a lo que nosotros hablábamos antes, de cómo, ¿cierto? Cómo la agricultura se practicó durante miles de años de manera en que la naturaleza eh, aportaba con funciones y servicios a la misma agricultura. Y también la diversidad de prácticas tradicionales y campesinas. Acá tenemos el querido Gualato, ¿cierto? Esta es una imagen de un amigo en Chiloé, que habla también mucho en pocas palabras de la cultura tradicional, la cultura agrícola que llegó a esta región. Y bueno, a modo resumen, el rol de la biodiversidad en los agroecosistemas es a prevenir la colonización de especies invasoras y reducir los niveles de infestación y daño por plagas. Ahí me equivoqué, es B, incrementar la resiliencia y estabilidad del agroecosistema con especies, razas o variedades capaces de sobrevivir a perturbaciones. Y C, proveer de servicios ecosistémicos y procesos claves en el agroecosistema. O sea, hablamos de cómo la biodiversidad juega un rol, ¿no es cierto?, para trabajar con la naturaleza y no contra ella, y para, como lo decía anteriormente, fallar con dignidad, ¿no es cierto? Tener una resiliencia, una capacidad de que el sistema, ¿no es cierto?, sea capaz de defenderse ante plagas invasoras, de recuperarse ante situaciones erosivas y de volver a funcionar o de rehabilitarse, ¿no es cierto?, sin la necesidad de grandes entradas de insumos. Y vamos a partir en esto por el suelo, hablando de algunas prácticas que podemos realizar para mejorar la biodiversidad del suelo, en particular para rehabilitar, y acá usamos un concepto que es propio de la medicina, ¿no es cierto?, que se usa mucho en la ecología de la restauración, que es una disciplina, los interesados pueden meterse en ese tema, un tema muy interesante, la restauración ecológica. Dentro del mundo de la restauración ecológica se habla de rehabilitación también,
que es muy cercano al concepto médico de cómo yo a un sistema que está muy dañado le doy las capacidades para que ese sistema pueda luego avanzar por sí solo. Porque cuando una persona, ¿no es cierto?, tiene un accidente, no se queda en el hospital hasta el fin de sus días, sino que se queda hasta el momento en que la persona ya puede caminar, ¿no es cierto?, alimentarse y subsistir. Entonces, de ahí partimos de la base que tenemos muchos suelos muy degradados y que tenemos que rehabilitar las redes entre las distintas especies que le dan funcionalidad a esos suelos. Bueno, y prácticas que mejoran la biodiversidad del suelo. Acá yo sin ánimo de juzgar a nadie, ¿no es cierto? Son dos fotografías en la región, en invernaderos, muy similares, bajo condiciones muy similares, ubicadas en la misma ciudad, de hecho, em, pero nos encontramos muy a menudo con sistemas que tienen una baja eficiencia espacial, es decir, que tienen una baja cobertura vegetal sobre el suelo, con cultivos en hilera, que sería lo más tradicional, ¿no es cierto? Una gran cantidad de suelo descubierto y pulverizado por la cantidad de labores de motocultivador que se le pasa, ¿no es cierto? Con el rotovator que va invirtiendo las capas de suelo, destruyendo los agregados del suelo y los terrones, ¿no es cierto? Y termina en un suelo muy pulverizado, que cuando uno recién pasa el motocultivador, ¿no es cierto? Se siente exquisito, uno puede caminar como las imágenes de cuando caminan sobre la luna, pero vamos viendo después con el tiempo de 2, 3, 4, 5 años de usar motocultivador en un mismo suelo, que eso claramente se va degradando, claramente la capacidad productiva se va perdiendo, ¿no es cierto? Y eso, en parte, es muy evitable. Hay sistemas donde podemos trabajar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en camas o bancales permanentes, como tenemos esta fotografía a mano derecha, que es un cambio muy simple, es simplemente un cambio de paradigma en cómo yo cultivo el suelo, es decir, cómo labro el suelo, ¿no es cierto? Y en este caso, el de las camas permanentes son camas, ¿no es cierto?, entre 80 y un metro, entre 80 centímetros y un metro de ancho, que se forman una vez, que se dejan ahí para siempre, mientras esté el invernadero o afuera también, y se plantan en una alta densidad, asumiendo también que el suelo se ha profundizado bastante con sistemas, por ejemplo, de bancal profundo, se les agrega grandes cantidades de materia orgánica a través del compost u otros desechos orgánicos, ¿no es cierto? Y eso permite también aumentar la densidad y la cobertura, como vemos acá, ¿no es cierto? A la derecha, en la misma foto, un cultivo de lechugas muy denso, muy denso, ¿no es cierto? Que hay prácticamente donde no se ve el suelo, no hay suelo descubierto, y eso hace que todas las lombrices y los microorganismos que están ahí abajo, tanto los que nos gustan como los que no nos gustan, puedan desarrollarse y no verse expuestos a la luz ultravioleta o a otros factores de degradación. Otra imagen también de cultivos en camellones con bancal profundo, esto es en Inia Campenaique, son puros bancales de 1 metro de ancho y 10 metros de largo que hicimos con un sistema de doble excavación. Estos bancales, ¿no es cierto?, quedan y no se vuelven a labrar. Ahí simplemente lo que se está haciendo es con una laya, es soltar sin invertir las capas de suelo, solamente soltar. Hay maquinaria también más especializada y moderno para esto, se puede investigar ahí para acople a motocultivador o tractores, cuando son espacios más grandes, ¿no es cierto? Hay sistemas como las fresadoras verticales, o Power Harrow también, que son bien utilizados hoy en día y que están a la venta en los mercados de Chile incluso. En fin, otra práctica también es la cobertura de suelo con mulch o mantillo orgánico, ¿no es cierto? Con mulch que pueden ser vegetales o también pueden ser mulch de plástico, también se venden los mulch de plástico, son bastante útiles para superficies grandes, donde es muy difícil, acá en Magallanes es difícil conseguir paja, así que a veces el mulch plástico viene muy bien también, pero básicamente con eso estamos cubriendo el suelo para que no quede expuesto a la escarcha, a la nieve, para que no quede expuesto a la radiación ultravioleta. De hecho, acá nosotros, antes de poner el mulch,
es una siembra de ajo particularmente, donde se sembraron los ajos, se aplicó harto compost y se cubrió con el mulch. Entonces pasa todo el invierno, ¿no es cierto?, mineralizándose el compost, los mismos microorganismos del compost se van comiendo también la paja que queda ahí en la superficie, y eso alimenta la biodiversidad del suelo. Acá otros sistemas de mulch que hemos probado también en línea, bajo invernadero, en grosella, acá con paja. Al medio este es el mulch plástico que les comentaba, que no es tan bueno por supuesto como el mulch orgánico porque no hay alimento para los microorganismos, pero sí tiene es una buena práctica para poder por lo menos protegerlo de la erosión y del frío. A nadie le gusta andar, ¿no es cierto?, desnudo en la escarcha o en el viento o en pleno sol. A los microorganismos tampoco, ese es el principio, y a las raíces de las plantas tampoco. Así que ese es el principio cuando cubrimos suelo. Y a mano izquierda también un mulch de viruta y principalmente de astillas y cortezas de lenga que se encuentran en los aserraderos, bien común. También muy bueno para favorecer la microbiología, especialmente los hongos del suelo. En resumen, los beneficios del mulch es que disminuye la evapotranspiración del cultivo, es decir, la pérdida de humedad, ¿no es cierto?, mejorando la retención de humedad, evita la degradación del suelo, mejorando su estructura y condición, mejora la fertilidad en la medida en que los desechos se descomponen, evita el crecimiento de malas hierbas o malezas, y aumenta y complejiza la red trófica del suelo, es decir, las interacciones y el quién se come a quién. Otra práctica también que utilizamos son los abonos verdes. Cultivo, son dos cultivos de hecho, uno de avena con lupino y uno de vicia forrajera, establecidos en el campo de Fundación Origen, en la región del Maule, y esto básicamente se siembra, se establece, ¿no es cierto?, en otoño. Eso en Magallanes es más complicado, se puede hacer bajo invernadero, pero afuera es muy difícil sembrar en otoño. Pero, por ejemplo, lo podemos utilizar para cuando dejamos tierras en rezago, tierras que están muy erosionadas o ya muy desprovistas de nutrientes. El abono verde es una muy buena práctica para que no quede el suelo descubierto, para que se conserve la vida en el suelo, ¿no es cierto?, y también para aportar grandes cantidades de nutrientes. Porque, por ejemplo, si incorporamos las leguminosas, como son la vicia y como es el lupino, estas tienen nódulos de rizobios que fijan nitrógeno, ¿no es cierto? Y permite su siega e incorporación, permite incorporar no solamente una gran cantidad de alimentos a la microbiología del suelo, que se va a comer todos estos desechos orgánicos, ¿no es cierto?, eh, pero también una gran cantidad de nitrógeno que va a quedar disponible para el cultivo. Así sabemos, por ejemplo, que un abono verde de habas puede fijar entre 80 y 380 kilos de nitrógeno por hectárea, dependiendo del manejo que le demos, si segamos en flor o si segamos cuando ya, perdón, si incorporamos las habas cuando están en flor, que es cuando tienen mayor contenido de nitrógeno, o si las incorporamos cuando ya se cosecharon los granos, que obviamente va a tener menos nitrógeno. Lo mismo con la vicia, esto también se pueden hacer mezclas de vicia con avena, de avena con lupino, de avena con habas, etcétera. Se pueden hacer muchas pruebas y ensayos, hay mucho escrito al respecto, y es muy interesante para superar la incorporación de fertilizantes tradicionales como la urea o los nitratos. La aplicación de compost es un pilar para todas estas prácticas agroecológicas. Yo diría que no se puede o es muy difícil soñar en avanzar en agroecología si no avanzamos en compostaje, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de hacerlo, pero básicamente nosotros, ¿no es cierto?, seguimos la manera tradicional, que es la fermentación de materia orgánica fresca y seca, guano, desechos orgánicos vegetales, paja, tierra, hojarasca, etcétera. Eso con agua fermentas, se eleva las temperaturas, se descomponen los materiales, y luego entre 4 y 8 meses tenemos un excelente
abono para la tierra, en cuanto a materia orgánica y en cuanto a nutrientes, y también en cuanto a la diversidad de organismos que estamos incorporando al suelo. En una cucharadita de compost, por ejemplo, se dice que hay más de 6.000 millones de microorganismos, 6 billones de microorganismos en una cucharadita de compost. Yo diría que la mayor parte de ellos benéficos para la agricultura, o bien en un buen compost no deberían haber malos microorganismos. Esta es una imagen bien bonita que encontré de las cadenas tróficas, ¿no es cierto?, del compost, en inglés, Food Web of the Compost, donde está, ¿no es cierto?, representado la mayor parte de los organismos que habitan en un compost, descomponedores principalmente, desde hongos, actinomicetes, bacterias, ácaros, ¿no es cierto?, escarabajos descomponedores, anélidos o lombrices, chanchitos de tierra, nemátodos también. No todos los nemátodos son malos, generalmente uno escucha nemátodo y se imagina el nemátodo pálido al tiro, pero hay muchos nemátodos que son funcionales a la descomposición, y también hay nemátodos que son buenos para la agricultura. Los pseudoescorpiones, que también se encuentran harto en el compost, uno tiende a pensar que son alacranes, pero no, son simplemente descomponedores de materia orgánica. Estos 100 pies también. Hay una gran diversidad, y eso, cuando tenemos un buen compost maduro, al incorporarlo al suelo, también estamos incorporando esa biodiversidad que va a ayudar a mineralizar, ¿no es cierto?, y a complejizar nuestro suelo para que eh, los nutrientes que no están pudiendo ser facilitados a las plantas, sean facilitados de mejor manera. Ese es básicamente, desde el punto de vista nutricional, en cómo ayuda el compost. Y bueno, ahora pasamos al tema de cómo los usos de la biodiversidad para el manejo ecológico de plagas y enfermedades. Muy interesante también. Entonces hablamos del concepto de biodiversidad, luego nos metimos en agrobiodiversidad, o la biodiversidad que nos compete, ¿no es cierto?, como agricultores. Y luego también nos podemos meter en aquella biodiversidad que es netamente funcional a la agricultura, ¿ya? Es decir, que ayuda y favorece las interacciones benéficas y las sinergias para tener mejores cultivos y mejores cosechas. Esta también es una diapositiva extraída de una presentación magistral de la doctora Clara Nichols, que tengo el honor de poner acá. Y esto para optimizar los procesos clave, ¿no es cierto? Porque la agricultura ecológica no es fácil, y es compleja, de hecho, es muy compleja. Y por eso debemos entender el rol que cumplen los distintos organismos en función a las prácticas agrícolas que nosotros hacemos para acumular materia orgánica, reciclar nutrientes, regular los procesos biológicos, los ciclos del agua y mejorar nuestra productividad. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, hablamos de enemigos naturales de plagas. Queremos estimular aquellos, funcionalmente, aquellos, por ejemplo, insectos que tienen una función de control biológico, es decir, aquellos insectos que, debido a su comportamiento natural, comen, depredan o parasitan plagas que son, ¿no es cierto?, plagas para nuestra agricultura. Y entonces, ahí la pregunta es si hay potencial para el control biológico. Y por ejemplo, en Magallanes, ya solamente para ir al caso más clásico de control biológico, que es la chinita, lo habrán escuchado. En Magallanes hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 especies de coccinélidos. Eso en un artículo publicado recientemente en los anales del Instituto de la Patagonia, que está de hecho libre ahí para descarga en internet, si ustedes lo buscan, está ahí. Muy interesante igual. Eh, y de eso nosotros hemos visto varios, de hecho. Por ejemplo, esta es una fotografía, no es nuestra, esta la sacamos de la página Chinita Arlequín de la Universidad de Chile. No es una chinita arlequín, sino que está en la página de la chinita arlequín para mostrar la Eriopis chilensis, que es una chinita nativa, ¿no es cierto?, comiendo pulgones. Esa es una larva, porque también nosotros tendemos a pensar que las chinitas son todas como las que vemos acá en la fotografía de mano derecha, pero resulta que tienen un estado larval que es mucho más voraz para comer
los insectos que son plagas en la agricultura. Sí, ahí tenemos Eriopis magellanica, Ciclonea patagónica, son dos especies que hemos encontrado, ¿no es cierto?, en el huerto de Iña Campenaique, asociado a las frutillas, ¿no es cierto? Y esas están comiendo no solamente pulgones, sino también ácaros, arañitas. Creo que se te apagó el micrófono, Gabriel, con el estornudo. No, no. Se desconectó el audífono quizás de Ahí, la entrada del compu. Ahí sí. ahí sí, ya, ahí sí. Eh, bueno, las chinitas, ¿no es cierto? Avispas, distintos tipos de avispas que son depredadoras también. Acá tenemos una del género Hipodinerus, especie no la hemos identificado, pero esa la encontramos también en el huerto de frutillas de Elinia. Son avispas que también cazan, pero también, o sea, no solamente cazan, sino que también se alimentan de néctar, de flores y fruta también, pero también cazan presas vivas para llevarlas a sus crías, que las tienen en sus madrigueras. Otro tipo de insectos benéficos también, que son depredadores, que cumplen una función en la agricultura, son las crisopas o crisoperlas, que es esta que vemos acá arriba y acá abajo. Abajo es una larva de crisoperla y arriba un adulto poniendo sus huevos, ¿ya? Y eso muchos agricultores lo habrán visto, son unos huevos diminutos que con lupa uno los puede ver, o muy de cerca los puede ver si tiene buen ojo, son muy bonitos, muy interesantes, y ambos tienen, ¿no es cierto?, gran capacidad de ingesta de pulgones y otras plagas. Eh, Otro depredador también que hemos encontrado harto acá en Magallanes son las moscas sírfidas. Arriba a la izquierda son larvas de sírfidas comiendo pulgones también. En su fase adulta ellas no comen pulgones, sino que solamente se alimentan de néctar, así que vamos a ver eso más adelante. Pero esta es la forma, generalmente es muy difícil ver las larvas de los sírfidos porque son muy chiquititas, perdón, muy chiquititas, pero el adulto tiene la característica de ser muy parecido a una abeja por los colores, nada más que por los colores, porque en realidad son moscas, ¿ya? Son netamente moscas, dípteras, pero ellas aparentan como que fueran abejas. De hecho aquí tenemos un trabajo de Claudio Salas que representa, ¿no es cierto?, en esta figura los distintos tipos de especies que hay en base a los patrones que tienen en el abdomen, ¿ya? Em, y acá, de hecho, bueno, esa fotografía de arriba también es de Claudio Salas, pero esta fotografía de acá abajo a la derecha es la encontramos acá en Erinia, es Toxomerus calceolatus, esa está acá en Magallanes, asociada ahí en ese caso a el calafate. También microavispas parasitoides, acá tenemos la representación de qué hace una microavispa. Esto es lo más parecido a la historia de los aliens, que viene este alien, que es esta microavispa, son diminutas, muy chiquititas, ¿no es cierto? 2 a 3 milímetros, hay más grandes también, pero en este caso son muy chiquititas, y tienen un estilete que lo introducen, perdón, un aguijón que lo introducen, que se llama un aguijón ovipositor, que lo introducen en el abdomen del pulgón, ¿cierto? Y también asociado a otras especies, hay otras especies también, en el pulgón, y se desarrolla la larva de este alien dentro del pulgón que después nace, y nace ahí un adulto que sale a volar. Esta foto que hay a mano derecha es, de hecho, uno que encontramos en Campenaique, le sacamos una foto con la lupa, es una momia de pulgón. Acá se ve ahí, por ahí es donde salió en ese hoyito, este individuo de acá, que es una microavispa del género Aphidius también, que salió de ahí, ¿ya?
Y bueno, esto interesante igual, ponerle atención ahí a los agricultores, estar siempre atentos a cuando vemos pulgones de este tipo, de esta coloración. Este es el Mysus persicae, ¿no es cierto?, que es el pulgón verde, ¿no es cierto? Pero este mismo Mysus persicae, cuando está parasitado, se pone de este color, ¿ya? Que es pardizo, rojizo, medio claramente enfermo e hinchado. Y eso significa que está parasitado. Así que si vemos esos pulgones, atento porque va a salir una microavispa que va a salir a trabajar por nosotros. Y también, por supuesto, el rol de la biodiversidad sobre los polinizadores. Eh, Esta misma abeja que les mostraba antes también, la avispa, perdón, también es polinizadora, el Bombus dalbomi, nativo de todo Chile y especialmente acá en Magallanes de gran importancia por estar ahora, ¿no es cierto?, en peligro, pero todavía podemos encontrar individuos asociados especialmente a los ambientes naturales, también un polinizador, moscas, yo creo que en la zona central las moscas se ven como cualquier otra cosa menos un polinizador, pero acá sí cumplen una función, dado que tenemos tanto viento y clima frío y una temporada tan corta, que cualquier insecto que esté ahí merodeando, picoteando las flores, ya está cumpliendo un rol de polinizador. En este caso es una mosca que está trabajando sobre una flor de frutilla, abajo otra mosca trabajando sobre miel en ramas, que son fotografías nuestras también, la del medio no, todas las demás sí. Acá tenemos también Bombus terrestri, que fue introducido hace algunos años a la región. Tenemos dos imágenes con Bombus terrestri también trabajando, especie introducida, pero ya absolutamente adaptada y eh, es parte, ya está en todas partes, ¿no es cierto?, en la región, así que también es polinizador. Eh, bueno, muy importante acá el tema del monitoreo de las plagas y enemigos naturales y la construcción de redes tróficas. Entonces ahí la pregunta es, para el agricultor, ¿quién se está comiendo a quién y cuándo? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que prevenir el ataque de las plagas, ¿no es cierto? Y esta está lejos de ser una clase sobre manejo integrado de plagas o manejo ecológico de plagas, sino que es una charla, más bien, como decía, introductoria a conceptos de biodiversidad, pero cuando trabajamos en manejo integrado de plagas, ¿no es cierto? Lo primero es saber qué está pasando en el huerto. No basta con ver un pulgón para decir que tengo una plaga, o de ver una arañita roja o bimaculada para decir que tengo una plaga, ¿no es cierto? Hay una cierta cantidad de arañitas o de pulgones u otros insectos que interactuando entre ellos y interactuando con nuestro cultivo llegan a abundancias tales que lo convierten en algo así como una plaga, ¿no es cierto? Y en ese momento o bien ya estamos muy tarde y tenemos que hacer lo mejor que podamos, ¿no es cierto? En agricultura orgánica nosotros no estamos usando pesticidas, ¿no es cierto?, que no sean avalados por la norma orgánica. De hecho, acá en la unidad hortofrutícola de línea estamos trabajando con jabones y otros insecticidas aceptados por la norma orgánica, pero idealmente tenemos que llegar a no aplicar nada, es decir, que la naturaleza trabaje sola. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Monitoreamos. Entonces vamos viendo qué está pasando en el huerto. En la frutilla ponemos estas trampas pegajosas, amarillas o azules también, para ver qué está volando alrededor de las plantas. Ahí vemos lo que siempre cae, son siempre muchas moscas, que como decía, no son malas, sino que están también trabajando, están polinizando, pero también caen microavispas, que ahí se alcanza a ver una muy chiquitita, que estoy punteando ahora, microavispas que también son parasitoides y cumplen un rol ecológico súper importante en el control de las plagas, ¿no es cierto? Entonces también, así como hay, la pregunta es, así como hay plagas, ¿no es cierto?, también hay controladores. Y el trabajo en el fondo del agricultor está en determinar cuándo se convierte en plaga, ¿no es cierto? Y en determinar también qué tanto están comiendo, cuántos individuos de esa plaga se están comiendo los depredadores o parasitoides que están trabajando como controladores biológicos. Pero en estricto rigor, en general, nosotros no nos vemos enfrentados ante una agricultura bajo un bosque con un sistema lleno de insectos volando, ¿no es cierto?, controladores biológicos, insectos, ¿no es cierto?, fitófagos, eh, pájaros y todo eso, sino que en general hoy en día la agricultura principalmente es algo más cercano a esto.
que son monocultivos, ¿no es cierto?, poco diversos, con suelos descubiertos y con poco hábitat para cualquier insecto que no sea el que come ese cultivo en particular. Entonces acá tenemos esta imagen, también es de Clara Nichols, de una microavispa que va volando, ¿cierto?, arriba, y preguntándose, chuta, ¿dónde me paro? ¿No es cierto? ¿Dónde como? Y ahí está el desafío de la agricultura ecológica, es cómo hacer sistemas que sean funcionales, cómo incluir biodiversidad que me permita atraer a la fauna, ¿no es cierto?, funcional, la fauna benéfica a la agricultura. Y hay harto trabajo en todo el mundo, hay mucho trabajo en Chile, las universidades están trabajando en eso, y también ELINEA está trabajando en eso. Acá tenemos un ejemplo del trabajo de Claudio Salas con mosca sírfida o mosca abeja, que son las que se ven ahí a mano derecha. Son estas mosquitas que son depredadoras en su fase larval, ¿no es cierto?, que se disfrazan, entre comillas, de abejitas. Ellas, para sobrevivir en su fase adulta, que es la fase en que se aparean, que es muy importante, ¿no es cierto?, para sobrevivir necesitan néctar. Y el néctar no lo obtienen ni de los bichos que se comen su fase larval, ni de las plantas que estamos cultivando económicamente, sino que tienen que obtenerlo de las distintas plantas que están floreciendo con flores que son aptas para ese tipo de insectos también. Y en eso hay mucho trabajo hecho y hay mucho trabajo por hacer. En Magallanes estamos ahora con el desafío de aquello, ¿no? De identificar cuáles son las mejores especies para atraer los distintos enemigos naturales que hay acá. Y también ahí hay un desafío de identificar cuáles son los enemigos naturales que hay acá. Hablamos de bandas florales permanentes que queden en el cultivo. Porque ¿qué pasa? Que a veces uno incluye una banda floral, ¿no es cierto?, para atraer estos enemigos naturales, pero pasa que termina la temporada productiva, le pasa rastra a todo, y luego y luego, en fondo, todos esos insectos que estaban viviendo ahí se van a vivir al campo del vecino o simplemente se mueren de inanición sin comida. Entonces lo importante ahí es tener refugios que sean permanentes, y ojalá con floración continua. Acá tenemos solamente una especie floral que va a florecer de cierto momento a cierto momento y luego no hay más flores. Entonces la pregunta es, ¿dónde se van a ir a comer estas moscas sírfidas cuando se acabe la floración del alisum que está ahí plantado, ¿no es cierto? En línea estamos trabajando ahora esta última temporada en la evaluación y adaptación de 9 especies florales, y de hecho son 11, para evaluar cuál es su grado de adaptación o rusticidad al clima que tenemos acá, que principalmente la limitante es viento, ¿no es cierto?, y sequía en las zonas de pampa y frío en algunas otras zonas. Eh, bueno, evaluamos estas especies, ¿no es cierto? Evaluamos básicamente cómo respondían al ambiente. Acá tenemos una fotografía aérea de nuestra quinta, es una quinta al aire libre que tiene 5 camas productivas, más un sistema que establecimos acá abajo, ¿no es cierto?, de las 9 especies florales que evaluamos. Y esto es una foto de febrero de este año, en la cual se ve claramente, ¿no es cierto?, cuáles son las especies que les fue bien. Hay especies que prácticamente no presentaron ningún desarrollo, así que esas especies bueno, se evaluó su fenología, ¿no es cierto?, algunos atributos también físicos de cada una, cómo se comportaban, qué tipos de insectos arribaban a ellas, y las que les fue mejor fueron estas, que son principalmente la caléndula, que todos sabemos acá en Magallanes, que se da espectacular. Las amapolas también están en todos los huertos antiguos, en las casas antiguas, ¿no es cierto? Se da muy bien. Los cosmos. Y también nos llevamos una buena sorpresa con la facelia, que es una especie bien utilizada en el hemisferio norte para atraer enemigos naturales. En este caso es una facelia más orientada a la atracción de polinizadores, pero hay distintas especies que se ha demostrado con muy buenos resultados para atraer enemigos naturales. Acá está, de hecho, bueno, todas las especies que utilizamos, para el que pudiese tener interés, la fenología, el momento en que se sembró, germinó, brotación, floración, senescencia. Este fue un trabajo, ¿no es cierto?, bien intenso ahí, que se realizó principalmente por las colegas Karina, Águila, Javiera Cárcamo y Claudia MacLeod.
y se eligieron cuáles son las que se dieron mejor, ¿cierto? Y eliminamos básicamente las que no se dieron bien, así que para la próxima temporada vamos a tener nuevas noticias sobre cómo van avanzando estas especies y otras especies que vayamos incorporando a nuestras prácticas agrícolas. Eh, Esto también fue una buena sorpresa, el cilantro, por supuesto la caléndula, ¿no es cierto? El cilantro tiene una flor muy, muy, muy persistente, cilantro una vez que se va en flor puede seguir floreciendo durante toda la temporada. De hecho, esta planta estuvieron floreciendo casi 3 meses, ¿ya? Sin parar, floreciendo y produciendo semillas, y esas flores son muy, muy, muy atractivas para los enemigos naturales, especialmente para microavispas y moscas sírfidas. Vimos muchas de ellas merodeando ahí, consumiendo su néctar. Así que muy recomendable también a los que el cilantro sabemos que se sube rápido, ¿no es cierto? Especialmente en pleno verano se sube bien rápido, así que no arrancarlas todas, tienen, trasplanten unas por aquí, otras por allá, dejen otras por ahí, otras por allá, y van a ver los resultados que ya con un poquito que uno vaya incorporando, van atrayendo la fauna benéfica y funcional que nos interesa. La flor de la zanahoria, también muy conocida, Tacus carota, lo mismo, uno no tiene, acá ni siquiera tuvimos que trabajar para ello. Cultivamos zanahoria, hubo una variedad que se nos subió rápidamente, esa variedad dejamos un porcentaje de las plantas en campo, el resto lo arrancamos para cultivar el cultivo siguiente, pero después tuvimos una enorme cantidad de flores de zanahoria ahí, llamando y atrayendo polinizadores y enemigos naturales. Lo mismo acá con el cilantro, ven la tremenda floración que da el cilantro ahí combinada con la caléndula, ambas con un periodo muy largo de floración, y eso ayuda a que los polinizadores y los enemigos naturales no se vayan a otra parte, sino que queden ahí trabajando. Tenemos también refugios permanentes de biodiversidad, muy importante. Estos hoteles de insectos, tenemos un informativo publicado hace poquito, un boletín, perdón, sí, no, un informativo publicado hace muy poquito por Karina, donde se establece un plano de cómo armar estos hoteles. Hay muchas maneras, dependiendo de la imaginación y los recursos disponibles, pero básicamente es un lugar donde anidan arañitas, o sea, arañas, no arañitas, y otros insectos que son benéficos para la agricultura. Y también los refugios permanentes. Ahí tenemos plantas que, de hecho, muchas de ellas son plantas ornamentales o aromáticas, utilizadas medicinalmente, ¿no es cierto? Como el poleo, como el orégano, como la menta, los distintos tipos de menta, los romeros, las lavandas, tienen una súper buena respuesta cuando las tenemos bajo cortaviento y con riego acá afuera, se dan muy bien, y también tienen floraciones largas, es decir, tenemos un largo periodo en que están floreciendo, y sobre todo mientras más diversidad tenemos de especies florícolas, es mejor, porque cuando termina de florecer una, parte la otra, y así entonces los insectos no se van. Además, esto después simplemente se poda, se maneja un poco, pero no se arranca y no se trabaja, no se labra, no se vuelve a labrar esa tierra, entonces quedan ahí viviendo, y de hecho pasan el invierno, ¿no es cierto?, ahí mismo, de estos insectos que son benéficos, ya sea bajo el suelo o en estos hoteles. Más de lo mismo también este orégano, que tiene una floración tardía súper buena, muy, muy persistente, unas flores, ¿no es cierto?, también chiquititas, bien dispuestas para las microavispas. Vimos muchas microavispas en estas flores de orégano. Ahí lo que les contaba también de la zanahoria, en el caso de adentro del invernadero, también dejamos algunas, y dan mucha flor durante mucho tiempo y atraen a una gran diversidad de enemigos naturales. Acá también una banda floral que hicimos en Natales, con alisum, salvias, la salvia también se da bien acá, orégano, poleo, etcétera. Entonces, eso queda, básicamente, eso queda en el huerto. Bueno, hay aquí algunas evidencias científicas. Tenemos la probabilidad de sobrevivencia de un parasitoide, que son estas microavispas que parasitan, ¿no es cierto?, larva. En este caso, es un parasitoide que parasita la tutela, la polilla de la col, ¿cierto? La polilla de la col. Y en un trabajo de Lavandero y compañía del año 2005, básicamente se ve
con distintas especies florales, ¿no es cierto?, cuál es la sobrevivencia de individuos de esta especie que se ve aquí, ¿no es cierto?, de parasitoide, en días, ¿no es cierto?, y la probabilidad de sobrevivencia. Y ahí se evidenció que la sobrevivencia de estos insectos es la menor, ¿no es cierto?, cuando solo tiene agua, y va subiendo a medida que se incorporan otras especies florícolas, por ejemplo, con el Alyssum, de hecho, la especie que les mostraba anteriormente, hay una baja sobrevivencia todavía asociada a esta especie, entonces ahí uno se entra a preguntar, ok, quizás esa flor no es la más indicada para esta especie, pero sí quizás para otras, porque recordemos también que estos insectos tienen aparatos bucales que están adaptados evolutivamente durante millones de años a ciertos tipos de flores. Eso también, no cualquier flor es para cualquier insecto, y hay flores que son más destinadas, por ejemplo, a los bombus, otras que son más destinadas a las microavispas, otras para las moscas, etc. Y este estudio demostró una gran respuesta de sobrevivencia ante el trigo sarraceno, que es quizá algo que deberíamos evaluar acá. Una especie que entiendo que también es cultivada en la zona central del país, así que vale la pena ir estudiando este tipo de cosas. Bueno, para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo. Justos. Son las 5 ya. Ya, quedan últimos 5 minutos probablemente. Algunas nociones, ¿no es cierto?, sobre el rediseño predial para la construcción de paisajes sostenibles, porque entendemos que no basta con incluir especies de flores, ¿no es cierto?, en un huerto. Sí, estamos ayudando, pero esas flores eventualmente van a morir y los insectos se van a ir a otro lado. Nosotros queremos que tanto los insectos como los sistemas, las redes tróficas del suelo, de los microorganismos, los pájaros, se queden a vivir ahí y trabajen, ¿no es cierto?, por la construcción de un agroecosistema que sea más resiliente frente al ataque de invasiones biológicas, de plagas, de huracanes, de maremotos, no sé. En el fondo, el tema es, como, de nuevo, cómo fallar, pero fallar con dignidad, porque fallar en agricultura es de todos los días. Eso lo sabemos todos los agricultores, que siempre se aprende algo nuevo y siempre hay algo que ir mejorando, pero la pregunta es cómo cuando fallamos no nos vamos a las pailas, ¿no es cierto? Ese es como el riesgo siempre en la agricultura, es todo o nada. Uno invierte todo el tiempo, toda la plata y puedes perderlo todo, ganarlo todo. Entonces es cómo vivimos más cercanos a la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza también nos provea de esta regulación y de esta resiliencia. Y acá una figura que me encantó, que encontré de hecho en el Facebook, no tengo el autor de la figura, no lo pude encontrar tampoco, así que no lo puse, pero la encontré en un post en las redes sociales, y ¿no es cierto?, más y menos biodiversidad. Tenemos un monocultivo, una pradera abajo, un sistema de cultivo, ¿no es cierto?, extensivo, un sistema de cultivo más parcializado, con un cauce de agua que ya no es recto, sino que se asemeja un poquito más a un cauce natural, con un poco más de árboles, ¿no es cierto?, aislados, y luego ya tenemos un paisaje arriba con un bosque formado, con corredores biológicos que unen distintos parches de bosque, con un riachuelo que ya tiene más flora también ahí protegiendo el agua y los ciclos del agua, ¿no es cierto?, más diversidad de cultivos también, y eso también se refleja no solamente en más diversidad de cultivos, sino que más diversidad de herbívoros, más diversidad de granívoros y pájaros, más diversidad de anfibios y reptiles, más diversidad de insectos, más diversidad de hongos y de bacterias, ¿ya? Y toda esa diversidad, de alguna manera, ayuda a regular. Eh, Acá también, ¿no es cierto?, hacia arriba tenemos mayor regulación de los ciclos hidrológicos, y para abajo menor regulación de los ciclos hidrológicos. Hacia arriba tenemos mayor captación de carbono, es decir, una agricultura que sea capaz también de aportar a la resiliencia frente al cambio climático, mayor capacidad de fijación de materia orgánica hacia arriba, fijación y mineralización de nutrientes, es decir, que el suelo, ¿no es cierto?, trabaje solo o trabaje con un poco de ayuda del agricultor, pero que no tengamos que estarle metiendo, ¿no es cierto?, metiendo fertilizantes que a veces son innecesarios, el control del natural de plagas y enfermedades y la polinización. Y al revés, ¿no es cierto?, hacia abajo tenemos esto, en resumidas cuentas, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que hemos conversado, mayor dependencia de insumos externos, necesitamos
salir a comprar y echar esa cantidad de fertilizantes, porque no hay procesos biológicos de mineralización de nutrientes en la figura que hay abajo. Mayor escorrentía superficial, ¿no es cierto? Cuando llueve el agua se va por este río que va derecho y que tiene mayor pendiente, versus el de arriba que tiene menor escorrentía. El agua se encuentra con plantas, con animales, con suelos que la captan y la guardan para que la puedan usar la misma naturaleza en el tiempo. Hacia abajo tenemos mayor erosión y pérdida de suelo por la misma lluvia. Lixiviación de nutrientes, los nutrientes que se aplican son muy solubles, permean el suelo, se van a las napas subterráneas y desaparecen. Estamos perdiendo plata y contaminando. Mientras que arriba los nutrientes son tomados por los microorganismos rápidamente, que están además digiriendo las moléculas de carbono más complejas, y eso queda en el suelo disponible para las futuras generaciones, ¿no es cierto?, de plantas y animales. Y hacia... ahí me equivoqué, servicio ecosistémico está el otro. Y básicamente hacia abajo, ¿no es cierto?, tenemos un mayor costo real de producción. Con costo real me refiero a que nosotros tendemos a creer, o de alguna manera la historia, ¿no es cierto?, reciente nos ha hecho creer que la agricultura orgánica o ecológica es más costosa, y sí, quizás el costo inmediato es mayor, ¿no es cierto?, pero el costo real es menor, porque en el costo real de la agricultura convencional, ¿no es cierto?, tenemos que, o sea, nosotros cuando vamos a comprar un fertilizante que viene en un saco, ¿no es cierto?, no le estamos preguntando al vendedor de dónde sacó ese fertilizante, ¿no es cierto?, cómo se elaboró, cómo se sintetizó. Y por ejemplo, se nos olvida que tiene relación con el precio del petróleo, porque los fertilizantes nitrogenados se elaboran en base también a combustibles fósiles. ¿Qué pasa cuando suben los combustibles fósiles? Desaparece la disponibilidad de fertilizantes y de otros insumos. Entonces, el costo real es mayor, ¿ya? El costo real de la agricultura convencional, llamada convencional hoy en día, es mayor. Y eso tenemos que tenerlo también interiorizado, ¿ya? Que los costos no son necesariamente monetarios inmediatos, sino que también son a largo plazo. También un concepto que es interesante a nivel de paisaje agrícola, es la agricultura amiga versus la separación de la tierra, o land sharing versus land sparing. Podemos hacer agricultura de un solo cultivo aislado de la naturaleza y tener un camino donde tenemos el cultivo y afuera de ese camino tenemos el parque natural, ¿no es cierto?, que es como funciona un poco hoy día el sistema. Tenemos parques nacionales o tenemos reservas, ¿no es cierto?, muy bonitas, muy diversas, pero zonas de sacrificio agrícola e industrial donde básicamente se está destruyendo todas las componentes del ecosistema, o podemos meter la agricultura dentro de los ecosistemas y los ecosistemas dentro de la agricultura, ¿no es cierto?, y tener una agricultura que trabaje con la naturaleza. Eso no quiere decir que no tengamos parques nacionales que no sean agrícolas, por supuesto, porque también tienen que haber, pero de alguna manera tenemos que, yo creo que, y creemos, ¿no es cierto?, ir hacia esa dirección de la agricultura amiga con la naturaleza, de una agricultura que trabaje con y para la naturaleza y no contra. Esto nos queda poco tiempo, así que vamos a saltar. Algunas también ejemplos, por ejemplo, de cómo desde abajo hacia afuera nos podemos ir abriendo y pensando también de que la mayoría de los agricultores acá en Magallanes, los agricultores horticultores, son pequeños, ¿no es cierto?, manejan superficies que no son abismalmente grandes, entonces no es tan difícil hacer un cambio en los modelos productivos, partiendo por los invernaderos donde se suele trabajar acá en la región, ya sea un invernadero de autoconsumo o uno de ventas, ¿no es cierto? Acá nosotros hemos en línea, de hecho, probado producciones que exceden los 15 kilos de alimentos sanos y diversos por metro cuadrado. Este es un invernadero de una cooperativa en Río Seco. Pero en el línea hemos podido identificar, hemos podido lograr producciones que, como decía, exceden los 15 kilos de alimentos sanos y diversos por metro cuadrado solamente en la temporada estival. Acá en Magallanes es muy complicado producir, o sea, las plantas dejan de producir en invierno a menos que estén calefaccionados. Entonces, en producción estival se puede lograr producciones muy diversas, ¿no es cierto?, con baja incidencia de plagas y enfermedades y muy productivas. También al aire libre, lo hemos también evidenciado, ¿no es cierto?, nosotros mismos como técnicos, como profesionales, como productores, hemos también podido evidenciar que es posible, ¿no es cierto?, tener producciones muy diversas haciendo uso del compost y de todo lo que hemos conversado
¿cierto? Con producciones altas también. Acá obtuvimos, ¿no es cierto?, producciones de 6 a 7 kilos por metro cuadrado de alimentos diversos, ¿no es cierto?, en las 5 camas productivas que teníamos. Podemos ir creciendo, ¿no es cierto?, en la medida en que, porque esto también es importante ser conservador, en el sentido que uno no puede, es muy difícil pasarse a la agricultura ecológica o orgánica de una, es una transición, se habla de transición hacia la agroecología, ¿no es cierto? Y en eso tenemos que ir adaptando nuestros huertos, rediseñando nuestros espacios, incorporando biodiversidad, no solamente desde el ámbito de los policultivos, es decir, de cultivar distintas cosas y rotarlas, no siempre establecer los mismos cultivos en el mismo suelo, llamando a las mismas plagas y enfermedades, sino que también incorporando componentes que son de la naturaleza, como pequeños bosquetes, refugio para los pájaros, para la biodiversidad, refugio para las flores, floración continua. Este es un caso espectacular que me tocó ver en Colombia, por el agricultor Julián Giraldo, guiado también por la Fundación CIPAV, con Zoraida Calle, en la cual ese huerto que nosotros vemos ahí, de aproximadamente 2,5 hectáreas, que era básicamente un terreno descampado, se fue en muy corto tiempo, obviamente un ecosistema tropical, así que es más rápido, se trazaron las curvas de nivel, es decir, ¿no es cierto?, la curva del nivel del suelo para seguir con los mismos niveles, y se trazó una especie de cuenca, ¿no es cierto?, una microcuenca, para que el agua, en vez de que escurra, ¿no es cierto?, rápidamente y se pierda en los cauces, vaya permeando lentamente, y además se estableció ahí un cultivo de café, un cafetal, pero como el café, ¿no es cierto?, se demora mucho tiempo y requiere de sombra, ellos hicieron ahí un sistema mixto, con mucha biodiversidad, con especies forrajeras, por mientras que el café crecía, poder meter animales a consumir, especies de sombra también, que aportaban a que el cultivo del café se pudiera realizar de mejor manera. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el diseño también no es solamente del huerto, sino que tenemos que pensar en el predio completo o en cómo se integra el predio con la diversidad de ecosistemas vecinos. Ahí hay una labor de planificación muy importante, de diseño muy importante, también de planificación conjunta con los vecinos, ¿no es cierto? Que tenemos que ir trabajando en esta región y en el país. Eh, bueno, ejemplos, ya estamos en el tiempo, así que voy a ir pasando rápido, me disculpan. Son trabajos de, por ejemplo, reforestaciones con zanjas de infiltración, que son estas zanjas que se pueden realizar eh, posteriores a un trazado de las curvas, ¿no es cierto?, para que el agua, en vez de que se pierda hacia los ríos o hacia el mar, infiltre lentamente en la tierra. Reforestaciones con especies nativas y exóticas con valor funcional. eh, También están los sistemas silvopastoriles y agroforestales, temas muy interesantes que incluyen amplia biodiversidad, tanto desde el punto horizontal, ¿no es cierto?, como vertical. Estructuras distintas de árboles, estructuras distintas de arbustos, especies distintas de animales pastoreando en un mismo lugar, especies distintas de pastos o cultivos ocupados en un mismo lugar. Eso hace que seamos, ¿no es cierto?, tengamos o planifiquemos una agricultura más resiliente. Bueno, y el caso magallánico también, acá tenemos sistemas agroforestales o silvopastoriles ancestrales muy interesantes, como son los bosquetes de Ñirre. Este es un bosque de Ñirre en Río Verde, con un pasto espectacular, una diversidad de especies herbáceas para el consumo del ganado muy alta, ¿no es cierto?, y capacidades de carga que superan las o que cuadruplican en general las capacidades de carga tradicionales de la región, dadas por también esta diversidad, ¿no es cierto?, que es en la diversidad de especies, tanto horizontal como vertical. Establecimiento de corredores biológicos, predios que no tienen nada de biodiversidad y que son completamente monocultivos, también se pueden transformar. O sea, no hay que cambiar, no hay necesidad de cambiarlo todo, sino que podemos ir de a poco incorporando especies que cumplan un valor funcional, que atraigan a la fauna y la flora, ¿no es cierto?, la naturaleza existente. Ahí tenemos un corredor biológico hermoso a mano derecha, de hecho en Colombia también. Y acá en Magallanes, por ejemplo, podemos utilizar ciertas especies. Hay muchas especies conocidas que fueron traídas por los colonos, de hecho. Están las especies nativas, por supuesto. Ahora, no es fácil también con las especies nativas, pues hay que propagarlas, hay que salir a buscarlas, a comprarlas, pero
si bien creemos que se debe tender hacia lo nativo, también podemos utilizar ciertas especies que son más rápidas, ¿no es cierto? Y que van a facilitar después el desarrollo de la especie nativa. Acá, por ejemplo, estamos plantando en esta cooperativa en Río Seco una franja cortaviento, una cortina cortaviento vegetal que va entre los 6 y los 3 metros de ancho con distintas especies de sauces y álamos, nada más que con estacas. Entonces, también, claro, uno dice, claro, es mucha pega, pero a veces también no es tanta pega. Hay que arar un lugar, hay que cercarlo para que no entre el ganado, ¿no es cierto? Y establecer las estacas de árboles que sean funcionales. Ir probando, ir trabajando, ¿no es cierto? Muy importante porque acá en la región sabemos que además la erosión es muy alta por el viento, es muy difícil desarrollar áreas de cultivo, principalmente por el viento, entonces hay que ir trabajando desde ya en la arborización, en el establecimiento de estas cortinas vegetales. Llamar a la fauna también avícola, se pueden instalar estas casas de pájaros, eh, o sea, desde, por ejemplo, casas para aves rapaces como halcones, como lechuzas, para controlar los distintos roedores. eh, También esta en particular son para aves insectívoras, plantas, arbustos, y ir armando en el fondo redes que permitan que la flora y la fauna entre a los sistemas productivos. Y bueno, la última pregunta es cómo satisfacer una demanda creciente de productos agrícolas y a la vez conservar la biodiversidad. Yo creo que hemos establecido aquí en la conversación unilateral de parte mía eh, una serie de principios, ¿no es cierto? Una serie de ejemplos e ideas que nos permiten ir desarrollando como comunidad también regional un planteamiento distinto hacia la agricultura. Como hablamos, acá tenemos un caso bien particular que la mayoría de los productores hortícolas son pequeños y no manejan grandes superficies. Entonces la transición hacia la agroecología no es algo imposible, es algo bastante lograble, ¿ya? A diferencia en otras zonas, donde está mucho más establecido el sistema de monocultivo. Entonces, creo que se puede satisfacer esa demanda y hemos demostrado que con grandes rendimientos también agrícolas. Algunos enlaces de interés, literatura consultada, esto lo pueden encontrar, ¿no es cierto? Hay mucha literatura en la biblioteca INIA. Si buscan por la palabra biodiversidad, está por ejemplo el Manual de Prácticas Agrícolas para una Agricultura Sustentable, de diversos autores de INIA. Está también las estrategias para aumentar la biodiversidad en predios agrícolas de Cecilia Céspedes. Están los libros que están en la página de SOCLA Global, que es soclaglobal.com, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Hay bastantes libros, publicaciones, textos de diversa índole, tanto de la biodiversidad como de otras temáticas que competen en la agroecología. Fundación CIPAV también, muy interesante, mostré varias fotografías y casos de ellos en Colombia. Tienen un trabajo muy importante en agroforestería y en sistemas silvopastoriles. Y por último, alguna fotografía de nuestro equipo de trabajo, Claudia MacLeod, que es la investigadora líder del proyecto, Karina Águila, que también es profesional de línea y del proyecto, Javiera Cárcamo, que está a cargo del huerto en línea Campenaique, Marcelo Vargas, que está a cargo del huerto en la unidad de Puerto Natales, nuestros 3 nuevos integrantes, Sandra Villagrán, Moisés Vivar y Alejandro Pérez, están trabajando también desde hace un tiempo en el proyecto de agricultura urbana, y también los diversos practicantes que puse solamente algunos de ellos porque no me alcanzaba la diapositiva, pero hemos tenido muchas personas ayudándonos y colaborándonos a obtener la información que hemos obtenido estos últimos 3 años y antes. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Agradezco todos los aportes acá en el chat, a Odi también que nos dio algunos links también y nos hizo una acotación de una figura que se te había olvidado poner el pie de foto, que se pasó. Ajá. Seguramente ella nos indica cuál es la fuente de la foto, así que muchas gracias también por los aportes, las correcciones. Y por participar también a estas alturas que llevamos más de un año haciendo actividades de extensión y capacitación online, y sabemos que
Quizás ya no es el mismo entusiasmo que al principio, pero tuvimos una convocatoria súper interesante que digamos, a lo largo de todas las charlas, así que agradecemos también que estén acá, que hayan participado y que ojalá nos sigan acompañando en las próximas actividades también, y que por supuesto en la medida que podamos y apenas podamos, los vamos a invitar a alguna actividad presencial, ojalá para mostrarles todo este trabajo en línea Campenaiki. Ojalá durante este verano se pueda hacer. Así que, sin más, te agradezco, Gabriel, de nuevo por la presentación. Le doy las gracias a todos los participantes. Eli, no sé si vas a compartir el link de la, perdón, de la encuesta de satisfacción para que... No, al cerrar, perfecto. cada uno al salir, digamos, de la reunión de Zoom, se le abre, se le despliega el formulario de la encuesta. Perfecto. Entonces, para los que tengan interés en contestar la encuesta, dar sugerencias, ¿cierto? Siempre son bienvenidas. Y los contactaremos o estén atentos igual a nuestras redes sociales donde se irá informando cuáles son los próximos temas de los webinars. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.